Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de estas charlas. Tuvimos el primer episodio hablando de un tema que a nosotros nos interesa mucho, que espero y agradezco mucho porque recibimos muy buenos comentarios también de ustedes respecto a este tema de las sectas. Y primero le quiero dar la bienvenida a este espacio que es Estudio Bicéfalo a Fabia Montes. ¿Cómo estás, Fabia? Hola Marcelo, hola a todos. Estoy encantada de nuevamente estar aquí con ustedes y comenzar un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema que a los dos nos apasiona. Yo creo que tenemos cada uno Sí. estudiándolo, investigándolo y experimentándolo años, pero con esa conciencia Ujú. de la importancia que tiene. Entonces, bueno, ya habrán visto ustedes el título, pero me gustaría que nos cuentes, Marcelo, de qué ¿De vamos a qué hablar vamos el a día de hablar? hoy. Vamos a hablar de la problemática de no conocer nuestra voz. La problemática, sí, nos trae problemas no conocer nuestra voz. Y eso es lo que queremos plantear hoy, porque hemos vivido, experimentado y estado precisamente en esta zona de problemas. Y cuando decimos problemas, es porque hay situaciones que quizá pudimos haber gestionado mejor o resuelto mejor si hubiéramos tenido mayor conocimiento de nuestra voz. Pero el tema, Fabia, es que realmente nadie nos habla de nuestra voz. En nuestro desarrollo es un tema muy poco abordado, ¿no? Entonces podremos quizá empezar a pensar, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, ¿cómo viste tú en tu vida el hecho de que alguien o no te hablaban o sí te hablaban de la voz? Sí, es que definitivamente siento que es muy similar a como si estuviéramos caminando sin saber que tenemos ojos y que podemos guiarnos con esos ojos para ver qué queremos, a dónde queremos ir, Ujú, a dónde nos queremos dirigir. Me refiero como en este sentido de no solamente es hablar por hablar, ujú. es conocer como todo un universo que hay a través de la voz. Ni siquiera hablo de articular o de emitir palabras, emitir Ujú, del sonidos. Es lenguaje. como, es todo, es algo como no sé cómo decirlo, como iba a decir multidimensional, ¿puede Sí, ser? sí, 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 eso es que completamente. es muy interesante. Entonces, por eso me encanta que lo hablemos, porque yo considero que las personas que nos están viendo se van a identificar con diferentes momentos y diferentes experiencias. Vamos a compartir, tanto Marcelo como yo, cosas que hemos vivido relacionadas con nuestra historia y nuestro camino con la voz. Y además de eso, multidimensional me parece una palabra que suena así como de ¿cómo? Pero es que la realidad es que la voz es necesario entenderla, estudiarla, desde precisamente esa multidimensionalidad a la que se refiere Fabia. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que primero, algo muy importante es que la voz no necesita ser mejor, en términos de que nacemos con una voz perfecta como los bebés, ¿no? Los bebés en su uso normal de la voz no necesitan clases de Claro. cómo llorar Ujú. potentemente, de cómo poder utilizar esa voz de manera completa, clara, magnífica, porque ¿sabes qué? Está relacionado con el hecho de que no tiene ningún tabú. Nacemos sin ninguna limitación emocional a nivel, "Ah, no vayan a decir que tengo hambre, son las 4 de la mañana, ¿cómo voy a llorar en este momento? No, 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 tengo hambre, son las 4 de la mañana, a mí no me interesa porque no tengo ni idea del tiempo. Por lo tanto, la voz va a salir con una plenitud absoluta. Y esto lo digo porque existe la creencia de que nosotros no sabemos hablar y por eso tenemos que aprender a usar la voz. Pero más bien tenemos que recordar cómo nacimos sabiendo usar la voz, ¿no crees? Totalmente, porque es que en realidad yo creo que muchas personas, una vez que conectamos con nuestra voz, nos damos cuenta de que si no conocemos nuestra propia voz, ¿cómo vamos a saber realmente quiénes somos? Si no nos escuchamos, si no conocemos incluso, no sé, por ejemplo, nuestro acento, Ujú. las palabras que utilizamos al hablar, porque las palabras que utilizamos al hablar nos van a llevar a darnos cuenta quiénes somos, cómo percibimos la realidad. Aunque parezca algo como tan Sí. cotidiano, tan insignificante, es como la gran muestra de cómo percibimos la vida, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Exactamente, eso que dices es importantísimo, porque concebimos el mundo en la lengua en la que aprendimos a hablar. Si aprendimos a hablar español, el mundo lo concebimos en español, entendemos al amor en español, entendemos a Dios en español, y el español es una serie de sonidos que a su vez son llevados al mundo a través de nuestra voz, que es nuestro sonido nativo, natural. Y me gustaría precisamente entrar en este tema recordando algunos momentos de tu vida, de mi vida, donde quizá sufrimos esta situación de timidez
que es importante destacar a diferencia de la introversión, ¿no? La timidez es una sensación de no quiero usar mi voz porque definitivamente puedo tener miedo a que genere algún tipo de reacción negativa. Quizá la introversión tiene más una orientación de decido no participar socialmente para gestionar mejor mi energía personal. Pero cuando me toca hablar, puedo hablar. Entonces, esa es la diferencia entre alguien tímido e introvertido. Pero es que la timidez viene precisamente porque empezamos a perder, perdón, a ganar el miedo a nuestra voz. Me hago tímido, me callo, y eso es gravísimo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa parte en tu vida, en tu Me infancia? gusta que toques este tema porque precisamente en mis notas fue uno de los puntos que quise poner, que me di cuenta con el tiempo de que, o sea, yo antes pensaba que era una persona introvertida. Ok. Por mucho tiempo lo pensé. De hecho, hasta yo podría decir que hasta me atrevería a decir que no sé si hace meses o hace un año, hicimos un episodio hace tiempo y yo hablaba Ajá. sobre lo tímida que era y Sí. de hecho siento que incluso en ese episodio me sentía todavía como un poco insegura Ajá. para hablar y para expresarme. Me gustaría compartir con ustedes algo de esas experiencias, de lo que estaba viviendo en ese momento, pero me he dado cuenta que muchas veces confundimos timidez con falta de autoconocimiento. Mm. Y eso ha sido algo muy revelador, ha sido algo muy interesante, porque vamos por la vida poniéndonos etiquetas. Y yo sí tenía esa etiqueta, la etiqueta de la persona tímida, de la persona que le cuesta trabajo expresarse, de la persona que habla muy bajito, porque esa era una idea que tenía muy arraigada. Y siento que tiene más que ver con la falta de autoconocimiento, como lo acabo Claro. de decir, y por supuesto de desconocer nuestra voz, nuestro Exacto. aparato fonador. Exacto, y además eso es importante porque recuerden que la voz es el resultado del estado físico, mental y emocional de una persona. Esto lo digo mucho, pero es muy importante que quede clarísimo. Y el estado mental, Fabia, es precisamente lo que acabas de decir. La etiqueta que yo mismo me pongo de, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no nací con una buena voz. Y son etiquetas, son creencias, son ideas que como generan un aspecto tan arraigado, mentalmente nos impedimos desarrollarnos, ¿no? Y eso que mencionas, a mí también me pasó. Yo me acuerdo que era muy complicado para mí hablar, muy complicado para mí Yo acercarme. creo que muchas personas van a decir, ¿qué? O sea, ¿en qué momento sientes que para ti era complicado Era introvertido. hablar, expresarte? ¿O en qué momento de tu vida te consideras, o sea, te ves como una persona introvertida si te acuerdas de esa versión Sí, o sí, sí. de Marcelo? Yo tuve, digamos, la posibilidad de estar con un grupo de amigos, por ejemplo, en la última parte de primaria y secundaria, y mientras estaba con ellos, mientras estaba con personas que yo conocía, bien. Pero cuando llegué a la preparatoria, que fue enfrentarme a un mundo completamente diferente, ahí me di cuenta que era introvertido y también ahí empecé a desarrollar cierta timidez. Yo quería estar tocando la guitarra clásica en lugares donde estuviera apartado de la gente. Me costó comenzar a entender eso y tuve un gran maestro en la preparatoria, que en paz descanse, el maestro Cardoso, que me ayudó a eso que ahora yo quiero que entre los dos podamos ayudar a las personas a primero entender que la voz necesita confianza y nos la han quitado durante prácticamente toda nuestra vida. Entonces yo empecé a ganar la confianza en la preparatoria a partir de este maestro, al grado que después empecé a trabajar en la radio. Pero realmente era un tema mental, porque yo me dejé, me hice la idea, me fabriqué la idea de que mi voz no la podía utilizar porque quizá no iba a ser algo interesante lo que iba a decir, a la gente no le iba a importar. Y mi maestro, el maestro Eduardo Cardoso me ayudó a voltear eso. Y pues es que no cambió nada, no es como que fui a comprar otra voz, no es como, no, es un aspecto mental. Y por eso qué bueno que estamos empezando por ahí, porque la gente que escuche este episodio quiero que piense realmente que trabajando el aspecto, perdón, mental, es un inicio muy importante y radica todo. Y creo que también es importante que ustedes que están viendo este episodio, que nos están acompañando, se queden con la tranquilidad de que trabajar nuestra voz es un camino de toda la vida. Yo siento que trabajar Sí, nuestra voz es como trabajar, es como este camino espiritual también, que necesitamos transitarlo, nadie más lo va a hacer por nosotros, y es un camino de todos los días descubrimos algo, sí. porque además todo el tiempo estamos cambiando, Claro, es como el cuerpo. estamos envejeciendo, nos Claro, estamos transformando y nuestra voz se transforma con nosotros. claro, y el cuerpo igual, o sea, no es como que dices, voy a hacer ejercicio de los 25 a los 32. Claro, exacto, ese es un Voy a gran hacer ejemplo. ejercicio hasta el Ujú. último día y vemos a las personas de la tercera edad en China en el Tai Chi y los ves haciendo ejercicio
a los 80 y tantos, 90 y tantos, la voz es igual. La voz es algo que se tiene que ejercitar desde un punto de vista, como decía Fabia, espiritual, mental, físico, porque si la dejamos abandonada, la voz se va a empezar a callar. Y finalmente, nunca es tarde para trabajarla. De hecho, Exacto. acabamos de estar con un querido amigo, Paulo Ibarra, que le mandamos un abrazo muy grande si ve este episodio. Y él nos decía que está yendo al gimnasio y Ujú. que precisamente una persona de 94 años que vio en un video, no sé si en un reel, o lo vio en un video, Ajá. se dio cuenta que esta señora empezó a ir al gimnasio, la entrevistaron, ¿no? Porque llamó la atención, una mujer de 94 años en el gym, fue como, wow, ¿desde cuándo hace ejercicio, señora? Y la respuesta de la señora fue, desde que tengo 90 años. Y con la voz es lo mismo, realmente nunca es tarde. Y hablando de la voz en sus diferentes orientaciones y presentaciones, ¿no? La voz cantada, la voz hablada, como la expresión, este autodiálogo, el Ujú. diálogo interno que también existe en nosotros, que habita en nosotros. A mí me gustaría hacerte una pregunta, por Sí. cierto, porque es que quería tocar el tema de por qué nunca es tarde y por qué es un camino de toda la vida trabajar la voz, siempre estás descubriendo algo nuevo. Y dentro de estas reflexiones recientes a las que he estado llegando en torno a la voz, me surge una pregunta y me gustaría como Ujú. a ver cuál es tu punto de vista. ¿Crees que, hablando de la voz, hablando de esta falta de autoconocimiento que muchas personas tenemos, crees que la inseguridad en muchas ocasiones ¿no crees que la inseguridad es más como una falta de aceptación? Sí, por Falta de supuesto. aceptación de nosotros mismos, más allá de que realmente tengamos ciertas, vamos a ponerlo así, defectos, deficiencias o errores o lo que sea, porque he estado reflexionando eso, como que Ujú. a veces es más esa falta de aceptación que otra cosa Sí, y causa muchos, muchos problemas vivir así. sí. Si no nos aceptamos como somos al día de hoy, porque siempre vamos a tener las posibilidades abiertas de mejorar, ¿no? De aquí en adelante. Ujú. Pero al día de hoy soy lo que soy. Como dicen en España, es lo que hay. Y hay que aceptar lo que hay. Porque de entrada, hay, en eso de lo que hay suena como, pues es lo que hay como en negativo. No, no. Hay muchas cosas maravillosas, valiosas, increíbles en esa vida de hoy, en esa voz de hoy incluso. Y ahí empiezo a decirle siempre a la gente, y se los digo ahora mismo, sí es importantísimo lo que dices, aceptar la voz que tienes hoy, empezar a querer esa voz, porque como no la quieres, como no la aceptas, pues ¿cómo vas a trabajar algo que no quieres y no aceptas? Y pongo siempre este ejemplo porque me funciona a nivel visual. Vas al gimnasio y le dices al entrenador, quiero que me pongas una rutina porque odio este cuerpo, ve nada más que deforme, que feo, que bla, Y que que si bla. lo hacemos y así nos hablamos, a lo mejor no le Exacto, vamos a decir al entrenador directamente, exactamente. pero nos vemos al espejo, Y opinamos terrible de nuestro cuerpo. claro. Entonces le puedes decir a esta persona, muy bien, te voy a poner tu rutina, nada más quiero que estés consciente que vas a ver ese cuerpo por lo menos 6 meses, de aquí a que cambia. ¿Te vas a pelear con ese cuerpo 6 meses? ¿Vas a estar sin verte al espejo? ¿Vas a rechazar tu cuerpo en lo que vas a cambiar tu cuerpo para mejorarlo, para que funcione, para que Porque tenga quieres, porque deseas porque vivir ese deseas proceso, porque en realidad tu exacto, nave ya es ya está perfecta. bien, O sea, exacto, ya esta nave es perfecta, sagrada, nos transporta y si sientes ese ímpetu y esas ganas, hazlo. va a ser un proceso Es un que llegues a proceso, lo mejor al punto al que quieres llegar. Y que pero no hay una también, meta tampoco. eso iba a decir, Ajá, que también tengamos la conciencia, porque esto lo voy a conectar con un comentario que te iba a hacer hace un ajá, momento. Es que estamos muy enfocados porque es algo primitivo, incluso yo me atrevería a decir, pero nos enfocamos más y por eso podemos como corregir, como redireccionar a nuestra mente, porque prestamos más atención en lo que vemos en otras personas, en cómo se desempeñan, en cómo, en el caso de la voz, en cómo hablan, cómo me gustaría tener esa voz. Y entonces yo considero que según los estándares de belleza de la voz, todos tendríamos que hablar de cierta forma y yo no hablo así. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, sobre todo tú que te dedicas full a este tema? ¿Cuántas personas? Porque lo voy a citar textual porque esta es una frase que veo que se repite mucho. ¿Cuántas personas te han dicho que tienen una voz de pito de calabaza? sí,
No, y ese es exacto. Que yo no sé cuál es el pito de No calabaza, por sabemos. cierto. Si Para alguien mí sigue sabe, siendo un misterio. Por favor, si alguien sabe, que nos mándanos un deje en los sample. comentarios. Mándanos un sample de que es un pito de calabaza, porque se solía decir Habrá que muchísimo. googlearlo también, yo Habrá que creo, ver, ¿no? sí, habrá que ver. Pero sí era una referencia a una voz quizá incómoda, aguda, Chillona, estridente, ajá, chillona, ajá. pero a las voces se les ha dicho una cantidad de cosas tremenda, horrible, muchas etiquetas negativas. Orgullosamente, ¿eh? Porque se dice como, es que yo tengo una voz, Claro, y es digo cierto. orgullosamente es paradójico. Yo sé que no lo dicen orgullosamente, pero lo dicen con una seguridad, como de, mi voz es nasal y chillona. Ok, Ah, también te dicen mucho que es sí, nasal, ¿verdad? muchísimo. ¿Quién es? ¿Quién te dijo? ¿Cómo que quién? Pues yo. Y es un poco también Ah, probablemente como me buleo primero para que los demás no me claro, buleen claro. después. Yo muestro eso. Y Ujú, justamente en mis talleres, en las oportunidades que tengo de trabajar con la gente, me doy cuenta de que eso es precisamente un escudo, ¿no? Como yo, como a mí no me gusta mi voz, como no me gusta cómo hablo, lo primero que voy a hacer es ponerle una etiqueta negativa para que entonces los demás, ese es el mecanismo, ¿verdad? De ujú. defensa, para que entonces los demás digan, a ver, escucha, ah, sí es cierto. Sí, sí habla chillón, sí, sí habla feo. ¿Ven? Les dije. Entonces ya todos estamos como a mano. Y toda la gente llega con esa actitud, el 99%. Entonces parte de lo que a mí me gusta siempre en este tipo de espacios, en talleres, en conferencias, es primero la aceptación. Y tú lo dijiste hace rato, la autoaceptación. Es el paso número uno. Si no hay eso, pues vas a estar peleándote todo el Claro que nos tiempo. vamos a sentir Claro, inseguros. Y si no nos claro. conocemos, claro que vamos a sentir que somos personas tímidas porque no sabemos cómo expresarnos, porque estamos prestando atención todo el tiempo afuera y cómo habla y cómo se mueve y cómo actúa cualquier otra persona. Exacto. Ahora, hay un tema que a mí me gustaría tocarlo como mujer, porque Claro, lo claro. vivimos distinto. Sí, hay cosas en las que podemos parecernos hombres y mujeres, pero yo creo que mujeres que están viendo este episodio seguramente se pueden identificar con Ujú. lo que me gustaría contar. O sea, además de trabajar la voz, de conocernos, de vencer estas inseguridades y como caminar hacia la aceptación, hacia la autoaceptación. Hay muchos entornos en los que nosotras hemos entrado y comenzamos a trabajar y comenzamos a llenar los espacios y lo hacemos muy bien y desempeñamos esas labores y somos creativas y entonces proponemos y logramos sentirnos tranquilas porque estamos haciendo lo que nos gusta. Sin embargo, no me dejarán mentir que es un camino para las mujeres Sí. el incluso poder dar nuestro punto de vista sobre algún tema, el proponer algo, el poder hablar. Y esos son como también los grandes problemas de no conectar con nuestra voz, de no conocerla, que no solamente es soy un ser humano que desconoce mi voz, además soy mujer Mm. y necesito, en muchas ocasiones, yo misma, ni siquiera es a veces del entorno de afuera hacia nosotros, porque yo puedo poner un ejemplo, de hecho me gustaría poner un ejemplo. Nosotros estamos en una banda con otros 3 amigos, somos 3 hombres y 2 mujeres. Y cuando, por ejemplo, estamos en momento de componer, en momento de producir música, puede haber ideas, y lo compartía con mi amiga Agnes, que le mando un abrazo enorme, hablábamos sobre toda la curva de trabajo que tiene que vivir una mujer en muchas ocasiones versus lo que vive un hombre. Y la tendencia es que el hombre se atreva y diga cosas y proponga cosas. De hecho, nuestro querido amigo Orlando dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso de perdón? ¿Es alguna frase Sí, como con se perdón? me olvidó, ahora lo digo. Sí, Este, sí, sí, sí. como Ay, se me olvidó, ahora lo sí, recuerdo. a ver, Sí, nos sí, 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 acordamos de sí, esa frase, sí. pero es una frase que como Sí, que él tiene y como que dice, bueno, yo voy a proponer y total, si sucede bueno y si no, no hay problema. Pero nosotras muchas veces como mujeres hacemos escuchamos, por ejemplo, en el tema de la composición, escuchamos un arreglo en nuestra mente, se nos ocurre algo y o lo decimos en voz como muy baja o lo decimos de forma muy insegura o ¿qué crees? Que a veces no lo decimos. sí. No nos atrevemos a hablarlo, no nos atrevemos porque es como que, no, pero a lo mejor no va a estar tan bien, pero a lo mejor no, esto no va a funcionar. Y es impresionante como muchas veces nuestras ideas, cuando las decimos en voz baja, puede haber un hombre al lado que escuche esa idea, y a muchas nos ha sucedido 1000 veces, y él sí se atreve a decirla en voz alta. Entonces, yo, hablando como mujer, hacia las mujeres que nos ven en este episodio y nos escuchan,
el trabajo con nuestra voz es esencial para que podamos darle la naturalidad a nuestro ser y estar en el mundo sin que realmente nos importe si somos mujeres, si somos, o sea, como que el género no sea relevante, que lo que sea relevante es conectar con ese llamado, con esa misión, con ese momento, con lo que estemos viviendo y con lo que queremos proponer, con lo que queremos expresar sin miedo y sin tener que pedir perdón ni pedir permiso. Exactamente. De hecho, lo acabas de decir de una manera muy clara, es así, desafortunadamente pasa muchísimo. Oye, calladita te ves más bonita, ¿no? O sea, frases así que están Totalmente. tan tatuadas. Puedo decir que hay una gran cantidad de mujeres en los talleres que imparto precisamente porque es que es necesario. Es que si alguien, no sé cómo suene esto, pero es que si alguien va a sacar al mundo de este caos, son las mujeres. Su sensibilidad, la inventiva, la inteligencia, cosas que de verdad no podemos nosotros los hombres ver, ni gestionar muchas veces, ni entender a profundidad. Y por eso en las empresas, en cada vez más posiciones estratégicas, directivas, políticas, por eso cada vez están llegando mujeres que empiezan a ganar esa confianza y que es necesario tenerla, desarrollarla, ganársela con ellas mismas, obviamente, porque el mundo te puede decir, habla. Pero si tú crees que no puedes hablar, si tú crees que no va a ser meritorio tu opinión, lo que sea, pues no lo vas a hacer. Por eso es importantísimo lo que dices, el trabajo interior necesita empezar ya para que la voz Totalmente. salga. Es imprescindible que Porque salga. también hay que hablar de las consecuencias de callar. Ese es un temazo, Sí. porque hay muchos problemas que surgen porque nosotras no nos atrevimos a hablar y Sí. pueden ser parejas que en muchas ocasiones no tienen una relación o una dinámica sana, parejas que a lo mejor, bueno, hablando antes de irme a parejas que se puedan separar o que se puedan divorciar, hablar de parejas que no viven en un verdadero entorno en el que te sientes a salvo, que te Ujú. sientes segura. Empezando por ahí, porque muchas veces creemos que como estos temas de violencia o de cuando un hombre se impone y es como un poco como que quiere intimidar y como con esta actitud agresiva, como que nosotras nos tenemos que poner igual de agresivas. Y a veces el simple hecho de entrar en congruencia, en muchos casos, ojo, en otros casos se vive distinto, pero en muchos casos, si nosotras entramos en esa congruencia y estamos en nuestro centro, las cosas pueden cambiar mucho. Y entonces esta parte de las relaciones, de temas laborales, de pérdidas de oportunidades laborales y personales, hay un impacto psicológico y emocional muy profundo. De hecho, a mí me gustaría compartir Sí. que tengo consultantes, bueno, lo mencionamos en el episodio pasado, pero lo vuelvo a repetir, yo soy tanatóloga clínica, además de ser música, y me interesa mucho el tema de la voz porque lo primero que estudié antes de tanatología fue lingüística, entonces como que siempre he estado involucrada en este tema, estuve mucho tiempo haciendo cosas de radio, etcétera, ¿no? Y ahora nos vamos otra vez a la tanatología clínica. Cuando estoy en el consultorio, resulta que tengo algunas consultantes que me da un así como celebro y me regocijo en lo picudas que son muchas de mis consultantes. He conocido mujeres interesantísimas, personas que digo: "Guau, qué impresionante lo que hacen". O sea, no solamente es a nivel profesional, también la sensibilidad humana, o sea, en todos los aspectos, mujeres que tienen esta multidimensionalidad Sí. impresionante. Y resulta que de repente les llegan estas oportunidades. Oportunidades de puestos de CEO, o sea, puestos como muy interesantes, muy buenos, y a veces, en el caso de los hombres, es muy común que digan: "No sé, no tengo la suficiente experiencia, no sé muy bien qué voy a hacer, pero va, sí, sí quiero y voy a hacer todo lo posible por quedarme con ese puesto". Y el tener que trabajar o sea, porque yo lo he vivido también como mujer en muchos aspectos. Y, por ejemplo, hablar ante una cámara, o sea, en diferentes cosas que como que es atrevernos a hacer cosas, a dejarnos llevar, a conectar con esa misión, con ese llamado que tenemos. Muchas veces hay una sensación de como, es que yo no puedo, es que para mí es como muy difícil pensar en que no estoy lo suficientemente preparada. Es que, ¿qué tal si me equivoco? Es que, ¿qué tal si no doy el ancho? Y siento que, insisto, cuando elegimos conocer nuestra voz, cuando elegimos conectar con nosotras mismas,
muchas de estas voces que parecía que eran como las voces de la congruencia, de repente es como si les quitáramos la máscara y descubrimos quién o qué es lo que nos está hablando. Porque una cosa es identificar algo que yo creo que se ha hablado mucho en muchos espacios y libros, como el famoso tema de el síndrome del impostor, el síndrome de la impostora. Pero irnos más profundo y ver qué hay en nuestro interior y poder desenmascarar esas voces, wow, eso a mí me parece algo increíble y es algo que veo que en tus talleres sucede y veo cómo, o sea, he visto la transformación de personas, incluso personas conocidas que digo, ¿qué destapaste o cómo le hiciste? Es interesantísimo. Mira, gracias por lo que mencionas en cuanto a qué destapaste, pero yo siempre de verdad le doy muchísimo crédito a las herramientas. Primero tienen que hacer sentido, ¿no? Todo lo que dijiste hace rato me parece de una importancia absoluta, porque la energía vocal, o sea, todo lo que hay dentro de nosotros, digamos, esa energía con la que, insisto, nacimos y llegamos a este mundo, no olviden, visualícense como ese bebé que está diciéndole al mundo lo que quiera, lo que necesita. Esa energía no se va nunca. La vamos aprendiendo a soslayar, a callar, a disminuir, pero cuando logras volver a darte ese permiso, y hablando de esas mujeres que llegan a la antesala de grandes puestos y por ese temor muchas veces no los aceptan, o sí los aceptan, pero se siguen sintiendo como el síndrome del impostor, Angustia sí total, o podré, sea, he visto mujeres con no, ataques de claro, pánico. claro, por eso les digo que cuando trabajo con mujeres en los talleres, es importantísimo llegar a ese punto, recorrer todo lo que pasa para saber qué es lo que ocurrió en esos momentos de la vida para poder callar la voz y no ser una persona completamente confiada de tus capacidades. Porque yo creo que una de las cosas más graves que nos puede pasar como seres humanos, y esto abarca a hombres y mujeres, es que tengamos tan buenas oportunidades, que nos puedan suceder cosas tan extraordinarias y que eso se convierta en un motivo de angustia. Y que en realidad yo me he dado cuenta en mis propios procesos cómo nos da aún más terror ser vistos o ser vistas, eh, tener éxito en lo que hacemos y no tanto equivocarnos o hacer mal las cosas. Claro, hay un reel que subí a mi cuenta hace poco, ¿te acuerdas? De una chica que estaba en el supermercado que decía, es que no te da miedo fallar, te da miedo que te vean fallar, te da miedo que te vean intentar y caer. Eso es lo que nos da miedo. Pero Y, ¿no crees y- que, o sea, eso ajá. estoy completamente de acuerdo y a veces nos compramos esa idea 100% de que es que me da miedo que me vean equivocarme, pero yo también creo que nos da miedo que nos vaya bien, Ah, no, porque bueno, sí, sí, entonces sí, sí. ya no sé qué hacer si me va Claro, bien, claro, porque claro. además podemos entrar en el universo infinito de las lealtades y en el caso de las mujeres, yo Claro. hablo como mujer, somos somos generaciones que nos estamos atreviendo a hacer lo que nos gusta, que nos estamos atreviendo a conectar con esos llamados, porque nuestras madres, posiblemente algunas, sentían que no tenían opción, que tenían que elegir entre 2 o 3 cosas. Nuestras abuelas no se digan, ni nuestras bisabuelas, Sí, etcétera. claro. Entonces, el decir: "Okey, ahora ya conecto con lo que quiero hacer", porque ahora sí que sentí que mi entorno lo o sea, como es que se va a escuchar muy retrógrada, pero es que eso es lo que hemos vivido. Sí estamos en 2024, pero aún hay mucho por hacer. Hemos sentido que es como, sí, a ti sí se te dio la oportunidad de estudiar. Yo tuve la ventaja, o sea, el gran privilegio de tener a un papá, la gran bendición de tener un papá que siempre me trató igual a mí que a mi hermano y que decía, ustedes elijan qué quieren estudiar y elijan algo que les guste y que les apasione, pero mis compañeras de al lado en universidad o en prepa, sí algunas, el papá decía, es que ¿para qué va a estudiar si ella va a tener hijos? O sea, tengo 36 años y convivo con personas que tuvieron esa experiencia. Entonces, tampoco el decir, ya sé qué quiero hacer y hacia dónde quiero ir, a veces es tan sencillo, porque por más que lo sepas y que conectes con esa como misión, ese llamado, en muchas ocasiones ese llamado, a veces hasta como que quieres tomar tus cosas y ponerte debajo, en este caso, ¿no? Como por ejemplo, debajo del escritorio, porque también tememos mucho, por lo menos hablo de lo femenino, de las mujeres, lo que vivimos, el ser vistas, porque es ser desleal y romper muchas cosas y muchas barreras que vienen de nuestro linaje. Eso es muy fuerte y hay que entender una cosa también importante porque dices, la voz te hace
sentir de una forma o de otra. Si tu voz es pequeña, si tu voz es tímida, automáticamente tu autoconcepto se vuelve tímido y pequeño. Entonces, claro, si tú quieres llegar a ese nivel, en el talleres a quién citan. La voz de Marta de Baile, la voz de Oprah Winfrey, la voz de gente que evidentemente con ese poder de voz viene acompañado de una inspiración, es decir, todo lo que pasó en esas mujeres, que no fue de que, como lo dicen todas ellas, ¿no? No fue de, yo nací con... Hay un camino, Que sí me hay un gustaría hacerte esa camino. pregunta. Por cierto, te interrumpo, Sí, perdón, sí, sí, porque me sí. pareció muy interesante. Las mujeres, ¿a quién admiran en tus talleres? Como cuáles nombres son los que llaman la atención, porque esos como modelos, esos ¿cómo se dice? Esas referencias, esos Ajá, ajá, referentes, ajá, muchas veces no sé si los tenemos muy claros o ajá. no, porque también eso es relativamente nuevo. Sí, sí, relativamente nuevo. Yo te podría decir que siempre está Marta de Baile, siempre está Oprah Winfrey, siempre está Luz María Cetina, Paola Rojas, por mencionar casi siempre hay alguien que menciona a esas voces. Me gusta mucho decir que no te fijes en la voz. Es que yo soy mujer y me gusta la de Morgan Freeman. Puedes aprenderle mucho a la voz de Morgan Freeman, puedes aprenderle mucho a la voz de cualquier persona. ¿Qué es lo que te transmite una voz? Tómalo, escúchalo, escúchala, y eso también, acuérdate que somos imitadores profesionales los seres humanos. Imitaste a tu papá, imitaste a tu mamá, imitaste a tus vecinas, a tus vecinos con quien más convivías. De adulto se puede volver un juego muy interesante imitar a personas para ver qué hay en su sonido. Y eso es lo que yo también invito a la gente a hacer. ¿Y de qué forma? Porque esto creo que puede ser una pregunta genuina que puede surgir, y yo me he hecho esa pregunta. ¿Y Ajá. de qué forma, al imitar a otras personas, si estoy en esta búsqueda de aceptarme, de como conocerme, ¿qué, qué tan recomendable sí es esto de la Ahí te imitación? va. Porque entonces no me voy a despegar de No, mi no, no. propia personalidad, ¿o en qué consiste? Imagínate que llegas a tomar clases de piano y llegas con un maestro y dices, pues he tocado piano más o menos, más o menos. Ok, perfecto. Vamos a ver la primera lección. Vas a ver tocar a Emile Gilels, este pianista. Toca esa pieza, velo y trata de tocar como él. No, porque voy a dejar de ser yo. Ok. Pues estás imitando en el proceso de reconstrucción de tu voz o de tu forma de tocar el piano. Nunca vas a ser como él, no es la idea, pero en el proceso le vas a dar, por ejemplo, en el caso del piano, le vas a dar a tus manos nuevos recursos, nuevas Perfecto, herramientas. Y sí. luego vas a decir, pues mira, ya de estas herramientas, de estos recursos, esto me gustó, esto no tanto. Entonces empiezas a Ya, ok. meter a tu cajita, insisto, de Ujú. herramientas cosas que no hacías. Mira, pasa mucho cuando cuando somos, bueno, yo, cualquier persona que ha estado intentando en su momento de adolescencia decir, quiero tocar la guitarra, quiero tocar, pues empiezas a fingir que eres un músico de escenario y te imaginas haciendo, y eso te va dando energía, ¿no? La historia de Martín Carrizo, el baterista que empezó a tocar en su Martín momento Carrizo, con Gustavo increíble. Cerati, que él decía, yo me ponía a ensayar y me ponía a ensayar como si estuviera en el concierto de pe a pa, todo el concierto de Hay que Soda hacer un Stereo. episodio Lo vamos a sobre hacer, Martín lo vamos a hacer, Carrizo. seguro, lo vamos a Tienen que hacer. saber todo el mundo quién era Martín Carrizo. Qué persona tan Una mágica. historia impresionante. Pero él decía eso, y yo les digo siempre a las personas, si ni siquiera fíjate lo que te voy a decir, si ni siquiera, o sea, cierra los ojos, le digo, a ver, cierra los ojos, te imaginas en esa junta de trabajo, hablando libremente, plenamente y recibiendo la atención y el reconocimiento de los demás, ¿te lo puedes imaginar? Hay gente que me dice, no. De imaginártelo, fíjate, de imaginártelo, una situación hipotética que no ha llegado, solo de imaginártelo, hay gente que ya está experimentando ansiedad. Qué fuerte, o sea, ni siquiera, No te lo a puedes ese imaginar. nivel llega el A bloqueo. ese nivel llega el bloqueo. Por eso me llamó la atención lo que mencionabas en cuanto a te da miedo que te vaya bien. O sea, ni siquiera te puedes visualizar en un escenario hablando, oye, esto no está. Y ahí es como que Es empieza a como, ¿y entrar, ahora qué hago? exacto, empieza a entrar la mente y dice, pero ese no eres tú. Tú eres el tímido, Claro. tú eres el callado, tú eres el inocente, como la canción, ¿no? Pero realmente no eres ese. Has venido construyendo un personaje alrededor de esas características, pero eso no significa que seas esa persona. Y es un proceso, claro, ¿no? Pero imaginarlo, visualizarlo de esa manera, debería de ser natural. El niño, la niña siempre está imaginando que eres... Oye, que tú eras el papá, que yo era el doctor y que tú eres... ¿Cuál es el problema? Y ya de ahí eliges
¿Qué te gustó más, ¿Y no? cómo De te la toda la pasas? vida, claro, por Te la supuesto. pasas feliz, o sea, haces Sí. tus propias obras de teatro, películas, y yo me caía, yo me moría, y luego revivía, y luego tú Ajá, bajabas, y luego tú ajá. subías. ¿Y quién le va a decir a ¿Cuál un es el niño que eso problema? no es posible? Entonces, esa imaginación, veía hace poco un video que me gustó mucho, me gustaría comentarte, porque creo que no te lo había dicho, que alguien decía, vamos perdiendo el arte, porque al principio, si tú ves en las escuelas, todo es arte. Juego, baile, la manualidad, la piedrita Todo es pintada, todo es creatividad, arte, arte, claro. arte, Ajá, arte. Y luego ajá. llega un momento en el que ya como en segundo, tercero, a ver, se acabó el jueguito. Ah, claro, porque hasta dicen, es que ya en tercero Se acabó el empieza lo jueguito. complicado y lo Vamos a, difícil. vamos a ponernos serios. Entonces empezamos a perder el arte, empezamos a perder el juego y empezamos a perder la imaginación. Y por eso después la mente, el cerebro se empieza a hacer como rígido. Y entonces es como, le pongo ejemplos a la gente en los talleres y hace cuenta que le estás diciendo, desnúdate, Ok. quítate la ropa. ¿Cómo me voy a quitar? No, nada más juega esto o haz esto y cuesta. O sea, como qué ejemplo les pones, digo, qué Ajá. sugerencia puedes hacer que llega a un bloqueo en el que sienten como casi como si estuvieras pidiendo Les algo, digo, ajá. algo muy Por ejemplo, complicado. les digo, a ver, vamos a jugar con una voz más grave. Entonces, mira, imagínate que esta Ah, a mano, ese sí, nivel. esta mano una muñeca o una princesa y esta es un monstruo. Y entonces llega la princesa y le dice, no me comas. Sí, te voy a comer. A ver, haz eso, haz un monstruo y una princesa. Entonces, por ejemplo, a las mujeres sobre todo, ¿no? Que la princesa, sí, no sé qué, y no sé qué. Y cuando quieren hacer la voz de monstruo, no pueden. Wow. Y se ríen. Entonces les digo, haz una voz de monstruo, pero una voz que dé miedo, que sea un monstruo, un monstruo. Y hay risa. Entonces la risa viene precisamente de esa resistencia a decir, no puedo ni probar que soy un monstruo. ¿Sabes? No puedo ni siquiera atreverme a probar, intentar ser un monstruo. Ok. A eso me refiero. Ya Ese tipo de entiendo. dinámicas, Pero ¿no? es fuerte Es muy porque fuerte. Es muy podría ser una fuerte. dinámica en la que te sientas como que te puedes divertir mucho, que te la vas Claro, a pasar muy bien, claro, sin embargo, se convierte en un reto. exacto. Y es Y sí. que, perdón, ibas a No, decir, no, 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 nada. este tema que mencionaste al inicio del episodio, del calladita te ves más bonita, es que es fuerte, porque cuando dijiste eso yo me acordé, estábamos platicando hace no mucho tiempo sobre lo que hemos vivido algunas mujeres, sobre todo, respecto a, tú no puedes decir ninguna grosería, ninguna palabra que se escuche muy estridente o que se escuche corriente o así. Y yo me acuerdo que hasta mis 24, 25 años yo no decía ni siquiera chido. O sea, no Ya, decía, porque era como, no, es que tú eres mujer y no se escucha bien que diga, güey, ese tipo de como claro. palabras. Y después viene esta transformación porque estábamos viendo, de hecho, una terapeuta en un episodio y ella Ajá. decía como, hablaba como le daba la gana, pero es una Total mujer que se libertad. ve bastante fresa, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. no pensarías que habla así, se ve como muy conservadora. Y además, ¿recuerdas que vimos, ibas a decir algo más? Sí, Ah, iba a decir cómo algunas mujeres después nos empezamos a dar como esa oportunidad de que claro, es que necesito claro, vivir eso y claro. hablar de esa forma porque sentía que estaba prohibido y que realmente me veía mal. Entonces, imagínate el exceso de conciencia sobre nosotras mismas de cómo tienes que hablar y cómo te tienes que expresar, etc., etc., pero no necesariamente desde un punto de vista como que constructivo. Claro, Es claro, más como un claro. dolor de cabeza de todo el tiempo estar pensando en qué van a decir los demás y que digan que sí, estoy en el estándar de la calladita te ves más bonita. Y Exactamente. quitarnos eso Es muy está muy complicado. cabrón. Pero es muy complicado y no. O sea, entiendo el punto y O digo, sea, me refiero cuando no nos hacemos sí, conscientes. sí, sí, A sí, eso sí, me sí, sí. refiero. Si no lo estás conociendo, Porque lo se te va la sufrimos, pero vida. no nos damos Se cuenta. te va la Y vida. por eso es tan importante conocer nuestra voz. Exacto. Y entonces, me gustaría que nos cuentes, una vez que estamos viendo que es necesario hacernos conscientes, Ujú, porque lo sufrimos, porque yo lo he vivido en diferentes momentos. Uno, o sea, lo podemos dividir en dos puntos, ¿no? El primero, cuando no sabía cuál era el punto de partida y por qué me causaba tanta dificultad hacer ciertas cosas sí. en torno a expresarme y ser yo misma e interactuar, ¿no? Ese es el primer punto, cuando Ajá. no me hacía consciente. Y número dos, cuando ya nos hacemos conscientes, ¿qué alternativas tenemos? Por Ujú, ejemplo, ¿tú cómo estás manejando este tema de la voz? ¿Qué ujú, talleres vienen? sí, ¿Qué oportunidades vienen sí. para poder conocer nuestra voz? Bueno, primero les invito a entrar en la página central de voces.com. En la página central de voces.com hay un enlace para suscribirse a un email que mando todos los días, donde informo de muchas cosas. Informo, me refiero a
lo que preguntabas, ¿no? Fechas de talleres y formaciones en línea. Precisamente ahora en la Ciudad de México el próximo 29 de septiembre, domingo 29 de septiembre. Bueno, voy a dar uno el sábado 28, que ya está agotado, afortunadamente, y abrimos precisamente el 29 de septiembre otro espacio para que las personas que puedan ver esto antes de esa fecha se sumen a este taller presencial. Y también doy formaciones en línea y talleres en línea desde hace algunos años. Toda la información la pueden ver en centraldevoces.com o en mi cuenta de Instagram, Marcelo Salazaré. Y es un abordaje, Fabia, que de hecho me gusta mucho cuando hablamos de este tema porque tú y yo hemos transitado el camino de la voz casi en paralelo durante mucho tiempo, ¿no? Lo que tú has, desde el canto, desde la música, la experiencia que tú has tenido con la voz, que también te has dado cuenta, bueno, claro, hemos tenido maestros increíbles que nos han ayudado, pero qué sanador es, ¿no? O sea, lo que yo hago es entender, perdón, ayudar a la gente a entender que la voz no se puede ni se debe ver desde una sola dirección. Entendernos como seres integrales, por lo tanto, la voz tiene muchas dimensiones, como lo decíamos al inicio del episodio, y así hay que trabajarla. Nuestra vida, nuestras experiencias, la mente, las emociones, los sentimientos, los traumas, todo eso impacta en el sonido de la voz. Entonces, es Impresionante. muy impresionante ver de verdad cómo la gente se va con una perspectiva nueva y, como yo siempre les digo, con una nueva relación con tu voz. Ahí ¿Sabes basó todo. sabes qué sensación tengo en muchas ocasiones cuando he escuchado testimonios o cuando he escuchado cómo evoluciona una Ajá. persona de el punto A al punto, ni siquiera iba a decir el punto C o el punto B, no, es que es impresionante como el avance a partir de los talleres, a partir de conocer su voz. Y no sé qué iba a decir. Ibas a decir algo sobre lo que veías de testimonios cuando escuchabas a la gente Ajá, ajá, hablar ajá. de esto. Ah, ya me ¿Ya? acordé, es que tenía un Venga, ejemplo que se me venga, vino a la venga. mente y mente en blanco de repente. Ajá, Y, pues, siento que es como muy similar a cuando tienes un aparato, puede ser, por ejemplo, el teléfono, y ajá. que lo tienes completamente como, ya sea a volumen bajo total, o que lo tienes a un 10 o 15%, a veces a un 25% de volumen, y después del taller hay una sensación, obviamente esto es una metáfora, pero hay Sí, una sí, 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 sensación sí. como si lo subieras al 80, al 90, al 100, dependiendo de cada caso, porque hay casos que se pueden dar cuenta que este trabajo tiene que ir de la mano con un trabajo terapéutico, porque Sí, muchas sí, sí, veces sí. no hay que descartar que hay estrés postraumático, porque podemos Claro. vivir en ambientes muy violentos y no nos damos cuenta, creemos que es normal lo que vivimos. Entonces, el poder decir: "Guau, al reconciliarme con mi voz, también me doy cuenta que me puedo llevar como adulta a vivir a espacios y lugares más seguros y relaciones más Ujú. seguras", es una cosa bellísima. Sí, y ahí radica todo. Esta exploración precisamente aborda el hecho de darnos cuenta que nuestra voz es nuestra historia. Y si le ponemos atención, si realmente le ponemos atención con mucho amor y con mucha compasión, nos va a dar información muy valiosa. Y entonces es como si la voz te ayudara a entenderte y tú le ayudaras a tu voz a entenderse mejor. Se vuelve una relación bidireccional. Por eso decía que es importante la relación que tenemos con nuestra voz. Si no nos llevamos bien con nuestra voz, el resultado va a ser bastante mediano o malo, ¿no? En el sentido de no te va a dar los beneficios que la voz te puede dar. Recuerden, y esto lo digo siempre, la voz es un regalo divino, no, no la menospreciemos, de verdad no la critiquemos, hay que abrazarla, hay que saber que ese regalo lo tenemos por algo y que lo podemos llevar a niveles sumamente elevados de, pues, de un uso óptimo, ¿no? Desde una perspectiva espiritual, de una perspectiva anímica y obviamente también del lenguaje, qué palabras usamos para decirle a la gente lo que pensamos, ¿no? Totalmente. Y yo estaba a punto de decirte que para cerrar el episodio, si nos querías decir algunas palabras, pero ya dijiste todo. Me parece Bueno, increíble. No sé si quieras agregar algo más, pero creo que es como si hubieras respondido a mi pregunta, ¿no? bueno, Sí, nos sí, leímos sí, el pensamiento. exactamente. Pues agradecerte obviamente por la charla, porque todo lo que mencionaste, y sí, sí creo que es muy importante el tema de la voz en las mujeres, la voz de los niños, Los escucharlos. niños. Si un niño llega, te pregunta, yo sé que el adulto estamos en otra velocidad, en otras prioridades, espérame tantito, estoy viendo la tele y tal. La voz de los niños es como una vela, se puede apagar con muy poquito, o sea, le soplas poquito a una vela y ya se apagó. ¿Se puede volver a encender? Sí se puede volver a encender, pero hay que evitar apagarlas. En tanatología decimos que los niños, que los grandes olvidados del duelo son los niños.
Aquí Sin aplica igual. embargo, yo me atrevería a decir que en muchos aspectos, Sí. y son los grandes olvidados porque subestimamos lo que vive un niño y lo vemos como si ser niño fuera ser de un rango inferior porque no entendemos y no concebimos la vida de una forma tan amplia como los Ujú. adultos y no hay nada más alejado de la realidad. Entonces me parece Sí. maravilloso que menciones esto, porque a partir de ahí empiezan a cambiar y a modificarse muchas cosas, a veces para bien y a veces no para también, se empiezan a Sí. a disminuir mucho las voces Sí. desde la infancia. Sí, los adultos somos en gran medida responsables de la voz de los niños. O sea, tú tienes un hijo, tienes una hija, quieres que tenga una voz que en su momento le sirva para comunicar, depende de que tú entiendas tu voz, por lo tanto, quien aprende de ti son tus hijos. Y ahí viene un episodio completo que seguro Totalmente. que Sí, sí sería maravilloso. sí, claro. Lo vamos a hacer. Claro, Sí, claro, claro. Tenemos que hablar de totalmente. eso. Tenemos que hablar de Tenemos eso que hablar porque de este tema. es muy importante que los padres sepan esto. La responsabilidad de las voces de sus hijos recae en gran medida en ellos y en los maestros, ¿no? Gente que está alrededor de los niños y que tiene autoridad sobre ellos y que no sabe a veces cómo ejercerla de una forma sana para que no se sienta un abuso de autoridad, digamos, ¿no? Excelente. Fabia, me encantó. Muchas Igualmente, gracias. muchas Muchas gracias, gracias, de Marcelo. verdad. Gracias a ustedes que nos han acompañado en este episodio. Ya saben que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema del que les gustaría que habláramos, nos dejan aquí en los comentarios y con mucho gusto. Nos encanta interactuar, nos encanta conectar con ustedes. Gracias por escuchar un episodio más. Y además, bueno, ya vamos a dejar también en la descripción del episodio todas las redes sociales, pero que digas tus redes sociales también. Ese es un excelente punto. En todas las redes me vas a encontrar como @fabiamontes _. Marcelo Salazar en todas las redes también nos pueden encontrar, mandar mensajes para ver qué más podemos nosotros explorar en este espacio que nos encanta. Te agradezco, Fabia. Gracias, Marcelo, y gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.